En la hora de la verdad, llega el editorial de Fernando Londoño. En los acontecimientos de ayer, queridos amigos, los más graves que han ocurrido en 200 años de vida independiente, hay que ser extraordinariamente precisos. Para decir primero que Petro está solo, absolutamente solo, en la soledad de los tiranos. Las manifestaciones que supuestamente se iban a producir en todo el país no dejaron de ser más lamentables porque no era posible. Lo de Medellín, una tragedia. En Cali, nadie. Trajeron las chivas con los indígenas de siempre, costeados, como se sabe, con el bolsillo de todos, para que se paseara por la ciudad. Ni un caleño salió a la plaza pública a defender a Petro. Ni en Barranquilla, ni en Cartagena. En Bucaramanga, 200 o 300 personas. La soledad total. Manizales, Pereira, Armenia, Ibagué, Neiva, cero. La soledad total del régimen. Lo primero que hay que decir. Para luego entender qué fue lo que pasó en el Palacio de Justicia. Solamente la Procuradora General de la Nación tuvo la palabra precisa. Un secuestro. Un secuestro. Así estuvieron los magistrados de la Corte. ¿Con qué libertad van a obrar dentro de 15 días? ¿Les va a pasar lo mismo? A sabiendas de que el comandante de la policía no llega sino cuando es demasiado tarde. Qué pena nos da ver al general Salamanca en esta posición, un hombre que contaba con el afecto y el respeto de los colombianos como policía y ahora como máximo ejecutor de las órdenes de Petro, no produce sino lástima y dolor. Pues bien, señores, secuestraron a la Corte Suprema de Justicia ante los ojos del mundo entero. Atacaron la prensa cuando la prensa quiso decir algo sobre la verdad de ese movimiento. Hicieron lo que les vino en gana. Hasta el momento en que el mandamás, el señor Petro, tuvo que dar la orden en contrario porque no tenía otra alternativa. Habían conseguido ya la lamentable manifestación de la OEA a la que se refirió el doctor Nieto Loaiza, dirigida desde luego por el embajador de Colombia ante la OEA y por un señor Almagro que no pudo entender la situación o que no le dio la gana entenderla o que no quiso averiguar realmente lo que en Colombia estaba sucediendo. Secuestraron a la Corte Suprema de Justicia. La Corte no eligió fiscal, pero nos preguntamos, ¿con qué tranquilidad se va a reunir dentro de 15 días a cumplir la misma tarea? ¿Le van a hacer lo mismo? ¿Y hasta qué medida? ¿Y en qué forma estos bandidos pueden repetir las hazañas de Petro y de sus amigos en el Palacio de Justicia en el año 85? Y lamentablemente no tenemos a un general Vega, ni a un general Arias Cabrales, ni a un coronel Luis Alfonso Plazas. Esos ya no son. ¿Quién va a defender las instituciones? ¿Quién va a defender el país? ¿Quién va a defender a la Corte Suprema de Justicia realmente para que con toda tranquilidad hagan lo que quieran hacer? Para demostrar con un voto en blanco de 10 o de 11 magistrados que la terna del señor Petro es completamente inviable. Inviable. No hay de las tres una sola persona que le dé garantía y tranquilidad al país ni a la Corte Suprema de Justicia. Y por eso la secuestran. Y la secuestran ante los ojos de todos. Y el general Salamanca, quieto, mudo. Y Petro asusando a ver qué podía conseguir en medio de aquel desastre. No consiguieron lo que querían ayer. Lo conseguirán dentro de 2 semanas. Válganos Dios. La soledad del tirano. Petro está solo, absolutamente solo. Apenas tiene la fuerza y la violencia de su lado.
hasta dónde los va a ejercer, con qué dirección, con qué propósito fundamental, desde luego, poner las instituciones a sus pies, hacer lo que le da la gana, que es lo que hacen todos los tiranos. El Mussolini de ayer fracasó porque no reunió al pueblo. Pero de ninguna manera, qué soledad la suya, qué soledad en la Plaza de Bolívar hasta que reunió el regimiento de bandidos que secuestraría a la Corte Suprema de Justicia. Y eso fue todo. De resto, en toda Colombia, la soledad del tirano. Y no hay nada más peligroso que un tirano solo, desesperado. Esperemos qué sucede, pero estemos firmes ante el país, ante las instituciones, claros en lo que tenemos que hacer. El presidente Gaviria fue valeroso y preciso. Los partidos políticos se manifestaron, la gente se manifestó, pero no hay que bajar la guardia porque el tirano tiene las garras listas para caer sobre las instituciones. ¿Esto para dónde va? Por eso decimos otra vez que ese secuestro de la Corte, que así se llama, la privación de la libertad de la Corte Suprema de Justicia, fue un secuestro vulgar que toleró el general Salamanca, que toleraron los órganos de poder. Ni un detenido, ni uno solo, ante uno de los hechos más dramáticos de la historia de Colombia. General Salamanca, qué pobreza la suya, qué pobreza de alma, cuando todos teníamos de usted tan excelente opinión. Pero en fin, la gente se conoce cuando hay que conocerla. ¿Qué pasará en adelante? ¿Esto para dónde va? ¿La Corte se rendirá? ¿Se rendirá ante el tirano? ¿Qué pasa con las instituciones del país? Bueno, ya lo veremos. Pero lo de ayer, repetimos, fue lo más grave que pasó en 200 años de historia independiente. Secuestrada en pleno la Corte Suprema de Justicia con la quiesencia, el beneplácito de la Policía Nacional y de todos los instrumentos de poder. Qué dolor, qué amargura, qué tristeza, pero esa es la realidad. Lo más grave que pasó nunca en Colombia pasó ayer. No se le quita importancia al hecho porque finalmente haya aparecido el general Salamanca, que estaba durmiendo siesta durante todo el día en abandono de sus deberes, y mucho menos el presidente Petro, que era quien asusaba a las huestes para que aterrorizaran a la Corte y para que, víctima del terror, hiciera lo que Petro quiere hacer. Es el régimen del terror, el de Pablo Morillo, que fusilaba a la gente en la huerta de Jaimes en Bogotá. Ahora se secuestra a la Corte Suprema de Justicia. Han cambiado los métodos, pero sigue siendo el mismo el sistema: gobernar por el terror. www.